Bueno, un clásico de Cascos Azules que ha tenido una repercusión notable cuando hicimos una anterior entrevista, Luis Somoza. Bueno, un placer tener a este politólogo especializado en relaciones internacionales, profesor en academias y en ámbitos militares y de las fuerzas de seguridad, magíster en inteligencia, bueno, profesor universitario, etcétera, etcétera. Luis, un placer tenerte en Cascos Azules. Gracias, Eduardo, por la invitación. Yo no sé si querés imponer vos un primer tema. Yo estoy preocupado por lo que pasa en el mundo. Me gustaría inicialmente hacer un diagnóstico de la conflictividad en el mundo, de lo que está sucediendo. Yo creo que lo que podemos, a ver, en este momento están pasando cosas en el escenario mundial y regional que de alguna manera tienen denominadores comunes, ¿no? Lo que pasó en Chile, donde le destruyeron toda la red de subterráneos. Bueno, el triunfo ahora que lo ha hackeado al gobierno de Piñera, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ceuta, lo que está pasando en la en la franja de Gaza, lo que está pasando acá en Lugano, donde una banda de narcos en el barrio Mujica están queriendo imponer sus condiciones de vida. Es decir, una forma de conflictos donde lo que nos pone, digamos, como un símbolo de advertencia, una señal de advertencia, es que los estados hoy están amenazados violentamente, no necesariamente por otros estados y a través de sus fuerzas armadas. Y esto lo digo adrede precisamente porque este es uno de los requisitos que nuestra reglamentación de la Ley de Defensa exige para la utilización del instrumento militar. Es decir, en pocas palabras, si nosotros hoy, la Argentina, viviera un fenómeno parecido al de Colombia, un fenómeno parecido al de Ceuta, un fenómeno parecido de la Franja de Gaza, donde no hay un ejército estatal que nos invada, lo tenemos que dejar en manos de las fuerzas de seguridad. Quiero pensar que al momento que eso llegue, se guardarán la ley de defensa en un cajón y utilizaremos los recursos que el Estado pueda tener al momento de tener que neutralizar esa amenaza. Pero para poder adelantarnos a esa amenaza, hay otra cuestión que también nos ata de pies y de manos, que es la 25520, la ley de inteligencia modificada por la 27126, que de alguna manera prohíbe hacer inteligencia marco interno. Entonces, y todos sabemos que la inteligencia es anticipación. ¿Para qué? Para poder neutralizar un foco de tensión o una vulnerabilidad mía, de modo tal que no me la exploten, o en el caso que yo tenga que hacer algo sobre un oponente, bueno, obviamente lo puedo hacer y luego explotarla. Pero a lo que estoy queriéndote decir, Eduardo, es que el mundo nos está mostrando que la Argentina hoy tiene plexos legales, seguridad, defensa e inteligencia, que en lugar de ayudarnos a poder prever lo que se viene, en realidad lo que nos ha hecho es atarnos de pies y de manos y rezar que esto no explote de una manera sorpresiva, que de ocurrir va a ser de esa manera, porque vamos a tener que salir a improvisar urgentemente. Y lo que no se hizo con tiempo no se puede improvisar en 2 días. Vos no podés armar una estructura de inteligencia que rinda sus frutos, sus resultados en 24 horas. Eso es imposible. De la misma manera que tenés que adecuar el instrumento militar a las nuevas amenazas que se te pueden presentar, porque el mundo, además, ya están, ya las estamos conceptualizando: guerra civil molecular, guerra híbrida, guerra simétrica. Es decir, la guerra clásica, la de 2 ejércitos enfrentándose en un teatro de operaciones, y eso queda reducido prácticamente hoy a los libros de historia. No es porque no vayan a pasar, pero realmente el concepto de guerra clásica ha sido superada por estas nuevas formas de conflicto, que en definitiva es el resultado de estados débiles. Es decir, estas cosas pasan precisamente porque los estados se van debilitando y aparecen formas sustitutivas de estados que aprovechan esas vulnerabilidades. Vulnerabilidades como puede ser acá en Lugano,
al igual que otros lugares de Brasil o de Colombia, que uno lo ve, que han sido cooptados por el narcotráfico, que se llaman áreas sin ley o el concepto más amplio de Estado fallido, es decir, donde el Estado no puede cumplir con sus funciones indelegables, donde el monopolio de la violencia el Estado lo ha perdido y lo ha tomado otros actores, como pasa, bueno, lo estamos viendo en Rosario, es decir, no hay que irse muy lejos a Colombia para ver que ese Estado débil trae consecuencias nefastas como las que estamos mencionando de Rosario, como las que estamos mencionando en la 1114, como estamos mencionando Lugano y otros tantos lugares donde ya la presencia del narcotráfico, como estamos viendo en el sur, con el levantamiento de estos pseudo pueblos originarios, porque también tenemos grandes dudas, han roto, han destruido toda la zona de Mascardi, lo he visto yo ahora en un viaje de hace pocos meses, y ver todas esas estructuras quemadas, no, realmente es el denominador común. Fenómenos nuevos con actores nuevos en estados débiles. Y esto, de alguna manera, nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llamar a ponernos a trabajar en serio en ver cómo adecuamos los instrumentos del Estado para poder neutralizar este tipo de fenómenos totalmente inéditos, que en definitiva afectan la seguridad de la gente y afecta, por supuesto, la defensa. Ahora, esto es inconsciencia, falta de responsabilidad, falta de conocimiento, indolencia, o abiertamente, como vos te metiste de lleno, yo esperaba que íbamos a entrar en guerra civil molecular un poquito más adelante, que es uno de los tópicos de lo que es la hibridación del conflicto, cómo el conflicto se está metiendo en el tejido social. Una broma, algo que yo estaba escribiendo recién, era ya el mimético del soldado, en principio es semejante al del policía. Hoy no diferenciamos, ¿te acordás el último desfile que hubo en la Argentina? ¿Qué era lo militar, qué era lo policial? Es todo más o menos parecido, las fuerzas intermedias, lo que es el interméstico, que es el tipo de conflicto que Juan Belicou, amigo nuestro, nos comenta cada tanto. Ahora, o realmente hay una suerte de alianza, hay una suerte de afinidad, porque pareciera que acá hay toda una épica vinculada con lo que es la insurgencia, la rebelión, el combatir contra los poderes omnímodos del mundo, contra los imperios. Hay bueno, un affectio societatis, por decirlo en difícil, con el guevarismo, con el castrocomunismo, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo lo definirías vos? Mira, Eduardo, pues voy a contar una anécdota personal. Te pido disculpas que me autorreferencie y van a decir, este trajo un fanfarrón. No, pero a ver, tuve la suerte de ser invitado a dar una charla en la Universidad Carolina de Praga, hace ya muchos años atrás, un país que había estado bajo la bota de la Unión Soviética. Bueno, te olvides de 1968, cuando los tanques soviéticos entraron a Praga. Bueno, porque allá el tema de Argentina y de América Latina lo estudian muchísimo. De hecho, en la Universidad Carolina, donde yo fui a dar la clase, se habla en español. Después fui a la Universidad Metropolitana, que está cerca de la Carolina y en Praga, para hablar de lo mismo. Y porque ellos lo que no pueden entender, habiendo vivido la bota soviética, que en América Latina todavía vean al comunismo como la gran solución de todos los problemas. No lo podían entender, ¿no es cierto? Y te estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando todavía no se veía la virulencia del socialismo siglo XXI. Estaba Chávez ahí todavía dando vueltas en una forma muy tímida, hasta que, bueno, al día de hoy sabemos todo lo que está pasando. Y en ese momento yo dije un poco premonitoriamente, y acá ves lo que me pueden decir que soy vanidoso, dije que América Latina iba a ser el escenario de una nueva Guerra Fría, donde iba a haber países que iban a adherir a este nuevo socialismo que estaba surgiendo, e iba a haber países que se iban a oponer a este socialismo. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? En el medio de la Universidad de Praga, el único argentino que estaba de público, que yo no sabía que había un argentino en el auditorio, levanta la mano
en la sala, levanta la mano y ¿qué pudo haber hecho? El River Boca, el Perón y el antiperón. No estoy de acuerdo con lo que dice acá el expositor. América Latina no va a vivir una guerra fría. Por supuesto, lo voy a decir, Rotar era un amigo, también terminó, resultó ser que era un amigo mío, pero no lo hizo adrede, nada más ni nada menos que el embajador argentino ante la República Checa. Entonces, obviamente, nobleza obliga, le asentí con la cabeza, como que, bueno, eran dos posturas totalmente diferentes. Pero lamentablemente los años y el tiempo y los acontecimientos me fueron dando la razón. Vos fíjate que en este momento, tenés países, Colombia, Brasil, Chile, es decir, hay países que hoy se están oponiendo al socialismo siglo XXI y hay países que han adherido fuertemente al socialismo siglo XXI. Bolivia, Ecuador en su momento, Perú en su momento, bueno, Venezuela. Vos me decís, bueno, ¿esto por qué lo traigo a colación en este contexto de conflicto que estamos viendo? Porque si vos escuchás los discursos de Maduro, Maduro habla de la brisa bolivariana que iba a llegar a distintos países de Latinoamérica, y esa brisa bolivariana se tradujo en violencia en Chile y violencia en Colombia. ¿Está claro? Entonces, es decir, la cosa no es tan inocente, y a esto apunto. Hay países protagonistas, países no, digamos, hay dirigentes de determinados gobiernos que adhieren a estas posturas del socialismo siglo XXI e incluso las ven a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la FARC, no como un grupo subversivo terrorista, lo ven como un ejército liberador. Entonces, volviendo al tema, si incluso la Argentina ha tenido posturas cambiantes respecto a lo que es el terrorismo, ha habido pedidos de extradición de ciertos terroristas que están pedidos por sus países de origen, y la Argentina, contra toda teoría internacional, ha fijado la teoría única de que para la Argentina, menos el terrorismo de Estado, todos son prescriptibles. Entonces, cuando dice lo quiero fulano, lo quiero mengano, cuando cometieron los delitos en tal época, para la Argentina ya prescribió. Cuando en otros países directamente le ponen una estampilla y los devuelven al país de origen. Con esto que te estoy queriendo decir, Eduardo, que no podemos obviar, no podemos olvidarnos que hay en este momento desarrollándose un conflicto internacional de tintes ideológicos. A caballo de eso puede haber temas económicos, ¿no es cierto? Porque, y atrás de esto, de golpe encontrás actores, vos decís, como China, sí, China, como Rusia, sí, Rusia, como Irán, sí. Es decir, acá el rompecabezas es mucho más profundo que simplemente la aparición de fenómenos nuevos, como dije, de la guerra híbrida, molecular, llamala como sea. Acá en este momento la América Latina se ha transformado en un escenario de conflictividad internacional. No digo que acá se resuelva el futuro del mundo, pero atrás de todo esto, es decir, no miremos el árbol, tratemos de mirar el bosque. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿No es cierto? Cuba, que está también fogoneando de todo eso. Es decir, yo creo que el contexto ideológico, acá tenemos que decir que Francis Fukuyama se equivocó, el fin de la historia, no. La ideología va a existir siempre, lo único se va remozando, se van reciclando según los momentos históricos. Pero hoy, si bien no es la cortina de hierro, es decir, el socialismo se ha disfrazado con otro vestido, pero sigue siendo tan nefasto o tan perverso como lo pudo haber sido en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el Partido Comunista Chino está presente en la región y se mueve sus propios intereses. Yo recién me daba vuelta y miraba para atrás cuando hablábamos de Praga, porque justamente el libro más rojo que tengo acá en la biblioteca Fue Cuba. Y Cuba fue a través también de un intermediario que era Praga, justamente, que él lo desarrolla su autor, el Tata Joffre, que lo tuvimos una vez en Cascos y nos contaba justamente esto. Vos mirá, Praga de algún modo creo que ha superado, ha tenido una visión superadora de esa situación, y este comentario que vos me hacías también condice con esta situación de los argentinos, esta infinita capacidad que tenemos de dividirnos y de mutuamente debilitarnos. Pero, ¿qué somos? ¿Suicidas entonces? Mirá, ayer me llegó un audio de un sacerdote que está en Jerusalén, un audio muy lindo, si querés yo después te lo paso, respecto a la descripción muy académica de lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Y este sacerdote dijo, lamento mucho la postura del gobierno argentino en criticar el Estado de Israel en el uso de la violencia para neutralizar lo de la Franja de Gaza. Y la misma crítica que le hizo el gobierno de Colombia en cuanto a la utilización de las fuerzas policiales para restablecer el orden en Colombia, que cayó muy mal. Entonces, sí, de esto denota que ideológicamente hoy nuestro país, y bueno, no está alineado, digamos, en esa franja de países que rechazan todo tipo de violencia, rechazan todo tipo de ideología de izquierda, y nosotros estamos muy, muy graciosamente exponiéndonos a decir estas cosas. Eso se paga en el mundo, ¿eh? Ojo que se paga y se paga, en el devenir histórico se termina pagando eso, ¿eh? Eso se termina pagando. Bueno, estamos con Luis Somoza, politólogo, está acompañándonos en tratar de develar a ver qué nos pasa, qué nos está sucediendo, si la paz es algo posible, esta contribución. Esto que está también sucediendo, estos éxodos masivos, estas migraciones, esta sensación de abatimiento. Y ojo que no metimos el tema de la pandemia, ni nos metemos en el tema de la gestión gubernamental respecto a vacunación en este año tan terrible, de más de lo mismo que estamos sufriendo 2021. Ahora, este esfuerzo, hace muy poco tiempo hicimos una entrevista también a un exfuncionario de defensa que, bueno, que fue militar, pero, y él también coincide en este menoscabo manifiesto, en esta actitud despectiva, en esta imposibilidad de dar vuelta a la página que yo machaco permanentemente, que fue una promesa del presidente allá en sus albores, al inicio de su gestión, por febrero del 2020, en que nos anticipó que era tiempo, que ya tenemos Fuerzas Armadas de la democracia, que ya no hay más militares que puedan tener un atisbo, que como lo dicen todos, no hay Fuerzas Armadas más democráticas que las argentinas en Sudamérica, este advertir que estamos en una zona de paz, pero no tanto como una paz ganada, sino como como una paz de cementerio, ¿no? La imposibilidad de que exista un presupuesto y que el mismo presupuesto asignado a Fuerzas Armadas sea tan condenatorio como lo fue en la posguerra alemana en el suministro de un 1%, y ya tenía ese ejército posterior al nazismo como castigo, después de Nuremberg. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de esto? La interagencialidad totalmente postergada, la imposibilidad de meternos en estos intersticios, que lo que es la corrupción, zona gris y el tipo nuevo de conflicto que hay, se va a meter en esos resquicios. Vos nombrabas hoy lugares que son batallas campales, y no es Sarajevo y no es Bagdad, sino acá, los tenemos en los suburbios de algunas ciudades importantes argentinas. No, acá hay otro tema que es, cuando hablamos de la globalización, el delito también se ha globalizado, es decir, el primer comando Vermelo, el primer comando Capital, que son grupos pesados que operan en Brasil, también están pegando en Paraguay, también están pegando en la Argentina. ¿Y vos cómo neutralizás eso? Por lo que vos acabas de decir, una colaboración interagencial, es decir, los sistemas de inteligencia ya tendrían que estar trabajando sobre las posibles vulnerabilidades que aprovechan estos grupos. Y en definitiva, ¿cuál es la vulnerabilidad que aprovechan estos grupos? Lo ideológico. Si para determinados sectores de gobierno el delincuente no es delincuente y las Fuerzas Armadas y los sistemas de inteligencia y demás son enemigos, bueno, listo, metámonos por ahí, que estos son gente que nos van a ayudar. Entonces, esto también, por ejemplo, es otra de las cosas que tenemos que ver. Rever la ley de inteligencia, eso de judicializar todo. La inteligencia no podés judicializar todo, porque si judicializas todo deja de ser inteligencia, pasa a ser investigación judicial. Es decir, por eso, a ver, Eduardo, yo creo que nos tenemos que sentar a ver en cuanto a qué
¿de qué manera, vos cómo te defendés en tu casa? Bueno, como Argentina, tenemos que decir, señores, ¿qué instrumento tenemos para defendernos? Para defender a nuestra ciudadanía, el estilo de vida argentino, con todos los defectos. Bueno, necesitamos Fuerzas Armadas, necesitamos Fuerzas Armadas, necesitamos Fuerzas de Seguridad, necesitamos Fuerzas de Seguridad, necesitamos sistemas de inteligencia, necesitamos inteligencia. ¿Cuáles? Eficientes. Bueno, ¿qué hay que hacer para que sean eficientes? Presupuesto, equipamiento, capacitación, reclutamiento, porque todo, y lleva tiempo. Y lleva tiempo. A ver, vos hoy, los fenómenos de hoy, Eduardo, la tenés que enfrentar con la policía de hoy. ¿Es la mejor policía? Es lo que tenés. ¿Querés una mejor policía? Y tenés que pensar para dentro de 20 años, porque es el hombre que empezás a formar ahora. Vos me Claro. hablabas recién de capacitación y la mente me discurría, me hacía una jugarreta de irme a recordar lamentablemente el malogrado, el fallecido, que en paz descanse, canciller Timerman, con su alicate cortando en una bravata, en una actitud extraña, pero realmente cuando hablaba también con todo un resentimiento, porque pareciera que el lugar común, como dice Hilda Molina, hay todo un resentimiento, vaya a saber contra qué, y esta impunidad que requieren hasta los funcionarios en que ven mal la inteligencia, toda vez que pueda llegar a ser usado en contra del funcionario. Entonces, pero mal usan la inteligencia tirándose carpetas, amenazando en un abuso de autoridad que es malsano, que no es republicano, que no es democrático. Hay un chiste que está dando vuelta ahí por WhatsApp, que no es un chiste, en realidad son minutos de un audio, yo no sé si no es de un diputado en Naciones Unidas, en la OEA, no sé, algo, en un congreso, es en un evento donde dice, entra un hombre a su casa y encuentra a su mujer con su amante en la cama. ¿Qué hace un hombre de derecha? Se divorcia, lo mata al hombre, qué sé yo. ¿Qué hace un hombre de izquierda? Va y le tira piedras a la embajada americana. Porque toda la culpa la tiene la embajada americana. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de lado, no digo que renunciemos a... Mira, hay una anécdota, no podemos renunciar a la ideología, hay una anécdota que yo siempre la contaba en clase. François Mitterrand, presidente socialista de Francia, en su campaña a presidente, prometía hacer un montón de cosas con las Fuerzas Armadas de Francia, con las industrias militares, con la OTAN, una serie de cosas que, bueno, cuando llegó a la presidencia de Francia, gana las elecciones, no hace nada de eso. Entonces un periodista le pregunta, pero señor presidente, dice usted, en la campaña presidencial dijo que iba a hacer tal cosa, y el hombre le contestó, en ese momento yo era un candidato socialista, ahora soy el presidente de Francia. ¿Te das cuenta? Es decir, el hombre sacó el pie del acelerador y dijo, bueno, ¿cuáles son los intereses de Francia? No de mi postura socialista. Y esto es un poco lo que deberíamos de hacer en la Argentina. Abonando lo que estás diciendo, Luis, justamente en un comentario hace muy poco tiempo, si un socialista también fue Lula, pero en el momento en que él se sintió en el cockpit de manejar el Estado brasileño, él sabía que ir en contra ideológicamente, abrazarse al Foro de San Pablo e ir en contra de sus Fuerzas Armadas era contraproducente para la nación, para el Estado brasileño, y en consecuencia hoy el brasileño recuerda, hoy el militar brasileño recuerda a obras y esfuerzos. Haití, la presencia que tuvo Brasil en la misión de paz fue protagónica. Generales y generales, comandantes, el protagonismo que tuvo Brasil, y fue una decisión unipersonal, me consta, de Lula, lo cual le brindaba más prestigio, el que fueron aquilatando las Fuerzas Armadas brasileñas con un desempeño sobresaliente en una misión de paz. Pero vos no te olvides que Lula, uno de los primeros actos de gobierno que cometió, o que realizó, ¿no? Que realizó cuando asumió la presidencia, fue un acuerdo muy importante con los Estados Unidos. Yo no me acuerdo cuál fue el acuerdo puntualmente, pero él asumió en el mes de enero y a los pocos días firmó un acuerdo muy importante con los norteamericanos. Yo me quiero imaginar que Brasil, a diferencia de la Argentina, tiene tres grandes factores de poder. Itamaraty, las Fuerzas Armadas de Brasil y el empresariado paulista, o el empresariado del sur de Brasil. Yo creo que a cualquier presidente que asume lo deben haber sentado en un banco y le dijeron, señor presidente, sí, esto es Brasil. ¿No es cierto?
Pero bueno, ahí tenemos a Brasil ya una potencia de segundo orden, es decir, los objetivos que se habían fijado hace 40, 50 años atrás lo han logrado. Y la Argentina de hoy, mira, una broma, yo he tenido alumnos brasileños en las distintas escuelas de guerra, y bien, claro, vienen con toda esa impronta de un país que viene. Entonces, ¿sabés que cómo de alguna manera yo los articulizaba, los verticalizaba? Le digo, señores, los felicito. Nosotros en 1910 también éramos potencia. Miren dónde estamos ahora. Ojo, no pierdan el esfuerzo que están haciendo ahora y terminen dentro de 100 años siendo lo que la Argentina es hoy. Como de alguna manera diciendo, hay que continuar el esfuerzo en el tiempo. Si no, es inútil todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno. Es tal cual, nosotros tenemos alguna referencia también de algunos cursos en los cuales inclusive las escuelas militares, las escuelas superiores, las escuelas de formación de lo que es la clase superior, las élites gobernantes o decisoras de las Fuerzas Armadas, tienen una muy buena llegada y prédica también con estas instituciones que vos me nombrabas, y en la cual quieren participar, así como fue concebida la escuela de defensa a la cual concurrían la mayoría del empresariado argentino, y esto se fue perdiendo, se fue distorsionando, se fue cayendo. Y cuando entran ahí no empiezan a hablar de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, etc. Empiezan a hablar con la Constitución Nacional, y de a partir de ahí hacer un análisis de cuáles son los objetivos, el famoso orden y progreso, etcétera, etcétera, y con ello cómo alinear todo el esfuerzo nacional, militar o no militar, civil, comercial, exportador, etcétera, etcétera, para concurrir a los objetivos finales. Es una noción de liderazgo. Yo creo que tienen mejores líderes. Hoy son los principales exportadores de tanta tecnología, comida, alimentos para el mundo, etcétera, que nosotros los hemos Pero ido Eduardo, a ver, nosotros somos contemporáneos, obviamente vos sos más joven que yo, pero bueno, vos pensate, joven oficial, los dos cuando cursábamos el colegio militar. ¿Vos pensabas que Brasil podía llegar a ceder unos submarinos de tipo alemán, el 209, el modelo 209, y ahí por trascendido de noticias que he estado leyendo, se lo habría ofrecido a la Argentina para que la Argentina tenga un submarino? Era impensado esto hace X cantidad de años atrás, que Brasil nos cediera a nosotros un submarino, pero nos mirábamos como diciendo, a ver, y sin embargo Brasil, vos ves bueno, vas a Río de Janeiro, yo estuve hace un par de años, y ves esa base que no es la más importante, ahora tienen una mucho más grande, y vos ves que barcos, portahelicópteros, lo vi yo, ¿viste? Es decir, evidentemente han sabido jugar para pasar a primera. Y nosotros seguimos yendo al descenso, sí, pensando que todavía estamos en primera. Pero bueno, yo creo que esto nos llama a una reflexión, ¿no? En el sentido, como empezamos la charla, de prepararnos para un mundo de conflictividad donde los conflictos no son los clásicos y donde los instrumentos que tenemos son insuficientes. Entonces, en la medida que no tomemos conciencia de los riesgos que hemos asumido, al no ponernos a pensar en serio qué instrumento militar, voy a meter el dedo en la llaga. ¿Todavía seguimos discutiendo si seguridad y defensa por un lado y por otro? A ver, el mundo nos está mostrando otras cosas y nosotros seguimos con ese bloqueo ideológico, es decir, los militares para esto solamente y la seguridad para esto solamente. Bueno, así va a ser el chasco que nos vamos a llevar. No estoy diciendo que el militar se transforme en policía ni el policía en militar, cada uno en su rol colaborando en lo que tiene que hacer. Se te fue la voz, no tengo voz. No te escucho. Ah, perfecto. Decía que hay una crisis de identidad en la cual no sabemos muy bien cuál es el rol que le cabe a cada uno, y justamente si hay algo constante en la actualidad es el cambio, y quedarnos en esta definición
yo lo tengo que escribir porque siempre me lo olvido casi a propósito, el principio de demarcación, lo tengo que escuchar, porque tengo me contraría tanto que es una automutilación, un autodebilitamiento y otorgarle una posibilidad mayor a quien quiera agredirnos de saber. Es como aquel que conoce perfectamente las leyes y se va a cuidar de no hacer un paso más allá en su insidia, en su delito, para no, así como se encargan algunos abogados de evitar de que su cliente pueda cometer algún tipo de falta de la cual no la va a poder excarcelar. Bueno, estamos viviendo pareciera que en esa circunstancia. Y yo no le veo, no veo una salida por lo pronto. Un poco la estrategia en la cual nosotros nos hemos subido desde Cascos Azules era justamente, jugar el partido en una cancha neutral, en el mundo, tener una oportunidad de lucimiento, tener una oportunidad de demostrarle, como creo que se está logrando, que la responsabilidad, que el comportamiento. El otro día escuchaba cómo un general belga defendía a los argentinos como tropa muy buena a nivel de la OTAN, pero el menosprecio lo tenemos en casa. Es decir, es imposible salir de esto. Y hay una especie de, yo le llamo estolisfobia, hay un odio a la autoridad, al uniforme. Estamos condenando permanentemente a la gendarmería por el caso este chico, o a los militares por Carrasco, o a Maldonado, a la gendarmería por Maldonado. Hay una vocación. En la Argentina, si querés insultar a alguien, le decís milico, botón, policía vigilante. A ver, ¿cómo salimos? ¿Qué podemos hacer? Pero, Eduardo, yo fui muchos años profesor de la Escuela Superior de Guerra y yo tenía en las aulas los pilotos. ¿Y qué te decía el piloto cuando se discutía la famosa ley de derribo? Yo derribar un avión civil, si un policía en un enfrentamiento armado va preso, yo derribo un avión civil, me están esperando en la pista para meterme preso. Es decir, acá lo que tenemos que pensar es qué instrumento le damos al funcionario que tiene que cumplir con la ley. Y cuando hablo de instrumento, no es solamente el avión, es todo el respaldo institucional a la función que él va a cumplir. Porque si el hombre no se siente seguro, no tiene por qué poner en riesgo. ¿Qué es lo que le pasa a muchos policías? ¿Por qué no actúan los policías? Por las consecuencias que después les trae. Por las consecuencias que después les trae. Y incluso yo sé que en la policía de la ciudad, si un policía actúa fuera de servicio, se da a conocer en condición de policía y actúa, se tiene que arreglar solo. Se tiene que arreglar solo. Bueno, porque hemos transformado al policía, no en policía, sino en trabajador de la seguridad. De 8 a 16 sos policía, de 16 en adelante otra cosa, pero no actúes como policía. Ahora, te das cuenta que hay una desinstitucionalización, está bien, estamos en la era posheroica, listo, asumido, pero esta instrumentalización, esta instrumentación de que somos todos, antes había maestros, después había docentes y ahora tenemos trabajadores de la educación. Total. Entonces no hay compromiso de ninguna manera, vamos hacia un mundo distópico. Esto es una disrupción que nos afecta. Yo realmente estoy muy preocupado. Mientras tanto, nuestros hijos están migrando. Somos los nietos de los extranjeros y somos los abuelos de los extranjeros. No sé qué solución hay. Y además gente que costó formarla. Porque en general el hijo de la clase media fue a colegios privados, universidades privadas, ¿viste? Y se van del país. Y se van del país. Pero bueno. Luis Somoza, que nos está acompañando hoy, que es un privilegio, me gustaría ir cerrando esta oportunidad que nos has dado con un comentario tuyo hasta que tengamos el tiempo, hasta que dispongamos. Misiones de paz. Yo sé que no es el foco de tu expertise, no es lo fundamental, pero yo creo que con esta visión que tenés de lo que es la conflictividad en el mundo, los contenciosos, la coincidencia que seguridad y defensa, justamente hay un overlapping en el tema misiones de paz y en los cuales no nos ha ido mal.
me gustaría tu comentario, tu sugerencia, tu consejo para cómo esto irradiarlo al resto de aquellos que quieran en un futuro formar parte. A ver, el otro día estábamos hablando con Congo, hoy tenemos una chica, una mujer que se ha enrolado en Naciones Unidas y ya está en Sudán del Sur. Otra que estaba en Congo ya ahora fue trasladada a Filipinas. Lugares donde hay conflictividad y donde se requiere la participación de terceros actores. Un poco es la condición de la auditoría. Naciones Unidas de algún modo se constituye en auditor de lo que está sucediendo para que no haya desmanes, que no haya errores. Aconséjanos vos. No, no puedo aconsejar, sería demasiado, demasiado de mi parte desubicado aconsejar. Yo lo único que digo, yo también ya soy abuelo, yo quisiera que mis hijos y mis nietos no emigren, es decir, involucrémonos. Nosotros ya estamos para cuarteles de invierno, Eduardo, pero que la gente joven se involucre, por favor. Y además la solución no pasa por el voto solamente. Porque acá también lo que hay que entender es que no pasa la cuestión de la solución por un cambio o no de un partido político o de un candidato o de otro. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay un proyecto internacional que está en ciernes y que la Argentina forma parte del contexto de naciones que está jugando ese partido. Le guste o no le guste, estamos jugando ese partido. Entonces, la idea es estar del lado correcto. Y para estar del lado correcto hay que tomar las decisiones correctas. Y para tomar decisiones correctas hay que involucrarse, hay que meterse, hay que de alguna manera llamar a la reflexión. Incluso cuando vos decís, milico, que te insultan, a ver, decime, ¿por qué milico? ¿No es cierto? Y vos sabés qué hacen los militares, y vos sabés qué son las Fuerzas Armadas. A mí me ha pasado en clase del ámbito civil, donde de golpe vos llevás un tema, a partir de Malvinas, por ejemplo. A partir de Malvinas yo cuento episodios heroicos de episodios de Malvinas, y los chicos te abren los ojos diciendo, pero ¿y realmente hicimos eso? Sí, realmente hicimos eso, y hoy los ingleses están reconociendo que si no hubiesen recibido el auxilio que recibieron de Estados Unidos, hubieran tenido que volver, y se sorprenden, y de golpe, y yo creo que tenemos muchos ejemplos para de alguna manera despertar esa conciencia, que todavía está, porque yo tuve la suerte de tener cadetes del mal llamado interior, porque es una palabra que detesto, o sea, hablar del interior, y vos ves que vienen todavía con ese sentido de patria, que acá en Buenos Aires probablemente se haya perdido. Entonces, involucrémonos. Vos decís un consejo, no es consejo, es simplemente un pedido. Involucrémonos. Y para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.